Esta historia evoca la aterradora posibilidad de que una entidad sobrenatural pueda habitar o influir en nuestros dispositivos tecnológicos. Este subgénero explora un miedo profundo y existencial, que nuestros artefactos cotidianos diseñados para brindarnos comodidad y control se transformen en instrumentos de nuestra perdición, dominados por un fantasma atrapado, confinado o que se encuentra cómodamente viviendo en la máquina. A veces no sabemos si nosotros estamos usando un aparato o el aparato nos está usando a nosotros. Esto pasó en 1999, cuando todavía vivía en la Ramos Millán, al oriente de la Ciudad de México. Quien al día de hoy sigue siendo mi mejor amigo, vivía a 2 calles de mi casa. Las tardes nos la pasábamos en su casa jugando PlayStation. Mi mamá jamás me hubiera comprado una consola, tampoco me hubiera dejado ir a casa de Andrés si hubiera sabido que nos la pasábamos jugando videojuegos toda la tarde. En las vacaciones de diciembre de ese año, su familia de Tijuana lo invitó a pasar Navidad allá. Cuando me lo contó, me dijo que su casa se iba a quedar sola 15 días y que me quería dejar las llaves para que la estuviera checando. De hecho, su papá me dio dinero para que fuera por las tardes y prendiera las luces. No era paranoia. En aquella colonia seguido se metían a robar a las casas cuando se daban cuenta de que estaban solas. Obviamente, después de la hora de la comida, me iba a casa de Andrés a ver la tele y a jugar Play. El viernes fui a comprar juegos a un tianguis que se ponía cerca del metro. Escogí 5. En ese entonces, y para un estudiante de secundaria como yo, hasta las copias de los juegos me parecían caras. Lo bueno era que tenía algo de dinero ahorrado. Cuando llegué a su casa, prendí la tele, prendí la consola y saqué de la bolsa los discos. Los esparcí sobre la mesa para decidirme por cuál de todos empezar. Eran 6, uno se vino de más, pero uno que yo no escogí porque creo que ni lo vi o no me llamó la atención. No recuerdo cómo se llamaba, solo me acuerdo de que llevaba clock en el título, reloj. Ese era el único que no tenía portada, solo era un disco plateado en un sobre blanco adentro de una bolsa de plástico que tenía el nombre del juego escrito con marcador indeleble. Lo separé, lo puse en una silla que tenía a un lado. Me quedé viendo los otros 5 juegos, no sabía por cuál decidirme. Los puse boca abajo y los mezclé sobre la mesa, cerré los ojos y llevé el dedo a uno de ellos. Los abrí, tomé el juego que había seleccionado al azar. Al voltearlo me di cuenta de que era el de la portada en blanco. Miré hacia la silla, pero evidentemente estaba vacía. Me rasqué la cabeza porque no entendía cómo había pasado. Abrí el sobre, saqué el disco, lo miré. Lo volví a apartar llevándolo nuevamente a la silla. Para decidirme qué juego poner en la consola, pues ya el que fuera. Bajé la mano y tomé el de en medio. Cuando lo levanté para ver cuál era y sacarlo de la bolsa, escuché un clic y luego la televisión. Era el característico sonido de inicio de la consola. Me quedé mirando a la pantalla. Lo primero que apareció fue una advertencia que recuerdo casi como si la estuviera viendo en este momento. Los efectos secundarios de este juego podrían ser alucinaciones, dolores de cabeza, destellos persistentes en la retina,
y pesadillas intensas. Miré en dirección a la silla y me di cuenta de que el disco de nuevo ya no estaba ahí. No entiendo cómo, pero ese era el juego que estaba reproduciéndose en la consola. Volví a leer la advertencia. Los efectos secundarios de este juego podrían ser alucinaciones, dolores de cabeza, destellos persistentes en la retina y pesadillas intensas. La segunda vez sí me dio miedo. Estaba por levantarme para quitarlo, pero un ruido fuerte se escuchó cuando el juego inició. Un punto al centro de la pantalla gradualmente se fue haciendo más grande hasta que empezó a tomar forma. Estaba intrigado a la vez que un poco desconcertado. Era una máscara blanca. La resolución, como en todos los juegos de Play 1, era de regular a mala. Se podía ver el rostro de la máscara, pero no con mucho detalle. Aún así era posible ver que gesticulaba como si estuviera hablando. Había que presionar un botón para que comenzara el diálogo. Aparecieron unas letras y la máscara se fue acercando más. Este juego juega contigo al mismo tiempo en que tú juegas con él. Seguro era de terror, y como a mí me gustan los juegos de terror, me recargué en el sillón y me puse a jugarlo. No tenía ni la más mínima idea de qué podría tratar. La máscara me sonrió y luego se alejó de la pantalla. Me condujo hacia un portón de madera instalado en medio de un enorme vacío de color negro. Mi personaje se podía mover hacia adelante, hacia atrás, a la derecha y a la izquierda. Al llegar a la puerta se abrió un cuadro de diálogo. Toc, toc, toc. Acababan de tocar la puerta de la casa. Tuve que tranquilizarme antes de ir a ver quién estaba tocando. La verdad, sí me espanté. Solo una vez tocaron. Seguramente eran estas personas que te digo que saben cuando se quedan las casas solas. Ya se había hecho tarde. Eran las 7 y en el cielo se estaba viendo el fin del atardecer. Regresé a la sala con toda la intención de quitar el juego, prender las luces, a lo mejor cambiarle a la tele o poner música. Creo que ayudaba a que tuviera miedo el hecho de que no estaba en mi casa. En la pantalla ya no estaban las puertas. El personaje acababa de entrar a un patio muy amplio, oscuro y muy abierto. No levanté el control de la mesa, me quedé mirando lo que se proyectaba en la pantalla, preguntándome de dónde habría salido ese juego. Este juego juega contigo al mismo tiempo en que tú juegas con él. Ahora tenía sentido esta frase. Una verdadera experiencia de terror, pensé. Fui a explorar los límites del patio, luego caminé hacia el centro para ver si había algo por ahí. En ese mundo existían unos cuantos arbustos muy verdes, árboles secos y estatuas, o más bien bustos. Tenían nombre, fecha de nacimiento y de muerte, y una breve historia sobre cada uno de ellos. Estaba en inglés, pero recuerdo cada palabra. Aquí yace quien no encontró paz en vida, ni descanso en la muerte. No recuerdo su nombre honestamente. No se podía interactuar con el busto de piedra. Caminé un poco más, me encontré otra figura en un pedestal. No fue la enfermedad, fue lo que vino con la noche. El tercer busto era el de un payaso.
Un payaso diseñado con una textura de piedra tan burda que de alguna manera creaba un efecto que lo volvía siniestro. Sus gráficos, la música ambiental, los alrededores oscuros. Nunca había estado en esa casa yo solo. Cuando me acerqué al letrero del payaso, un cuadro de decisión se abrió. ¿Qué prefieres? ¿Un abrazo o 5 monedas? Cuando estoy jugando, siempre me gusta decidirme por la opción menos atractiva. La mayoría de los programadores esconden chistes o huevos de Pascua en estos botones. Seleccioné abrazos. Te juro que grité como un niño espantado de muerte. Tras escuchar una bocina de payaso, pero no en la televisión, sino cerca de la puerta, sentí que un par de fríos brazos me rodeaban desde atrás. Fue una sensación de 1 segundo o 2, era imposible que me estuviera sugestionando. No había nadie detrás de mí, pero el abrazo sí lo sentí. El cuadro de decisión se volvió a abrir. Esta vez ya solo había una opción: 5 monedas. Acepté la única oferta. Entonces se cerró la caja de diálogo y la estatua del payaso se derrumbó. Me encontré con 2 o 3 estatuas más, de las cuales no recuerdo mucho. Luego de eso apareció el pozo. Era un pozo redondo al cual, cuando acerqué el personaje, se asomó él y se asomó la cámara. Abajo se veía un ligero resplandor. En el borde había una pequeña placa que se leía más o menos así: los gritos de agonía aún se escuchan desde las profundidades. Luego una caja de diálogo: haz una pregunta, la que sea. Se activó un teclado y apareció una flecha que se podía mover con la palanca del control. Me tardé como unos 10 minutos en hacer eso, 5 en pensar qué preguntar y 5 en llevar el cursor por cada letra hasta formular la pregunta. Le escribí ¿cómo te llamas? Y di clic en OK. Se escuchó un sonido y en la parte superior de la pantalla apareció el número 4 al lado del icono de una moneda. El agua en el fondo del pozo se agitó un poco, luego apareció una pantalla de carga. Parecía que el juego se había trabado. La máquina demoró casi 1 minuto en volver. Esa es buena pregunta. Tiene tanto tiempo que morí que ya no recuerdo mi nombre, pero tú puedes decirme amigo del pozo. Para hacerme otra pregunta, tú debes responderme una a mí. ¿Cuál es tu nombre? Inmediatamente después apareció el teclado. Felipe escribí, aunque mi nombre real es Osvaldo. Otra vez apareció una pantalla de carga. La primera no recuerdo qué imagen tenía, pero en esta se veía el patio en el que me encontraba, pero con una mejor resolución. Los bustos de piedra en realidad eran mausoleos. Al fondo, detrás de uno de esos mausoleos, se asomaba el payaso. Al cabo de medio minuto, volvió a aparecer el pozo y el juego se reanudó. La respuesta que me tenía la máquina decía que yo era un mentiroso y que eso se castigaba. Buenas noches, dijo el programa. Me voy a dormir. Instantes después, el aparato se apagó. La pantalla del televisor quedó de color azul. Me quedé en mi lugar sin moverme ni hacer nada, solo presionando los botones del control, esperando que eso fuera parte del juego. En realidad, la consola estaba apagada.
Presioné el botón de encendido del play, el intro se reprodujo. Después de eso apareció una pantalla de error de disco. Cuando abrí la bandeja para sacar el disco, sentí que el aparato estaba muy caliente. Tal vez fue eso. Lo apagué, la bandeja así la dejé abierta y luego también apagué la tele. En la casa se hizo un silencio que yo desconocía. Cuando estaba Andrés también estaba su papá. Su taller estaba a un lado y siempre estaba haciendo ruido o tenía prendido el radio o la televisión. A veces también se escuchaba en el estéreo la música de la hermana de Andrés. O también andaban las amigas de Valeria en la casa. Prendí casi todas las luces menos la de la cocina. Esa vez no quise quedarme hasta más tarde. Como a las 11 le pediría a mi hermano que me acompañara a apagar las luces y a cerrar con llave las puertas. En punto de la hora volvimos. Él se quedó afuera mientras yo entré a apagar todo. Al momento creo que no estaba pensando en el juego. Hice lo que tenía que hacer totalmente despreocupado. Subí a los cuartos y apagué las luces sin entrar. Dejé encendida la de un balcón como me dijeron. Apagué la de las escaleras, la del comedor y la de la sala. Cuando ya iba de salida, noté que se había quedado una encendida. Al momento de voltear, me llevé la sorpresa de que era la luz de la cocina, la única que siempre estuvo apagada. Iba para allá cuando escuché un cascabel y vi que se estaba asomando una persona con la cara pintada de blanco. Me salí corriendo. La imagen de aquel sujeto, por alguna razón, se me quedó grabada en la retina. En definitiva, no era una persona. Me pareció que se trataba de una proyección, ya que sus facciones no estaban muy bien definidas. Su cara no tenía profundidad, sus ojos y su boca carecían de detalles. Parecía eso que tú ya estás pensando, una alucinación de algo creado con gráficos muy sencillos. Mi hermano me preguntó inmediatamente qué estaba pasando, pues me vio muy asustado. Le rogué que me acompañara a ver. Yo tendría 15 o 16, pero él ya tenía 24. Entró, prendió la luz de la sala, fue hasta la cocina, se asomó, no vio nada. Entonces nos fuimos a casa. Antes de las 12 yo ya estaba acostado en mi cama con la luz apagada y los ojos abiertos. Aún tenía grabada en la retina la cara de ese sujeto. Nunca había tenido pesadillas tan intensas y tampoco supe en qué momento me quedé dormido. Seguro pasaban de las 2 de la mañana. En el sueño yo me encontraba en un lugar muy parecido al cementerio del juego. Pastos muy verdes, cielo muy oscuro, arbustos, árboles secos. Y de pronto me daba cuenta de que había un camino de ladrillos grises. Este camino me condujo a un lugar que no había visto en el juego. Era la entrada a las catacumbas, una pequeña pieza con escaleras al fondo. Solo en un sueño me hubiera atrevido a bajar a explorar. 2 pisos por debajo de la tierra existía una cámara subterránea. Por lógica debería estar entrando a unas criptas o a unas catacumbas, pero no, era un consultorio dental. Soñé que de pronto alguien me sujetaba por detrás. Yo no lo podía ver, pero sentía la fuerza que me estaban aplicando para sentarme en el sillón reclinado. Un sujeto apareció ante mí cuando yo ya estaba acostado y con el reflector apuntándome a la cara. Esa persona se puso guantes y me pidió que abriera la boca.
Al momento en que me opuse, él usó la fuerza. Me metió la mano hasta la garganta y luego aún más allá. Sacó una llave y me la dio. Desperté sobresaltado y bañado en sudor. De las 4 a las 5 estuve despierto, pensando en muchas cosas y sin poder volver a conciliar el sueño. El siguiente día solo fui a prender las luces y más noche a apagarlas. Casi había olvidado por completo que había comprado otros juegos. El domingo me fui temprano a casa de Andrés. Me regresaría a mi casa antes de que se hiciera tarde. Estuve 3 horas jugando uno de carros y luego uno de peleas. Cuando ya se estaba oscureciendo me levanté. Hice todo el recorrido de siempre. Subí, prendí luces, bajé. Estaba por salir de la casa. Obvio ya había apagado la tele y el play. Entonces escuché que el aparato se acababa de prender. No se inició ningún juego porque la bandeja estaba vacía. Ese día estuve pensando en romper el disco o tirarlo a la basura. Cuando ya me iba, lo llevaba en la mano para deshacerme de él. Luego de que se prendiera la tele y el aparato, pensé que tal vez debería averiguar un poco más de él antes de destruirlo. Lo saqué por última vez de su envoltura. Lo puse en la bandeja y luego la cerré. Cada que iniciara el juego, saldría la horrible advertencia. Los efectos secundarios de este juego podrían ser alucinaciones, dolores de cabeza, destellos persistentes en la retina o pesadillas intensas. Te juro que se me fue el aliento cuando lo volví a leer. Alucinaciones ya las tuve. Vi algo en la cocina de esa casa. Destellos persistentes en la retina, la imagen del sujeto de la cara blanca. Pesadillas intensas. Inmediatamente después de la advertencia, apareció la pantalla de selección de archivo. Memory Card 1. Se quedó la pantalla de carga un buen rato. Cuando el juego terminó de cargarse, apareció una notificación. Me acababa de ganar el trofeo de juego llamado Visita al Médico. Se cerró esa notificación y apareció otra. Llave agregada al inventario. Eso me hizo recordar la pesadilla. En aquel entonces no se me hubiera ocurrido que un juego pudiese ser tan inteligente y tan interactivo. Mucho menos me hubiera pasado por la cabeza la posibilidad de estar hablando con el fantasma en la máquina. El personaje apareció ante el pozo. Haz una pregunta, la que sea. Escribí: ¿cómo es que funciona este juego? En el momento en que le di OK, me asaltó la idea de que seguramente la pregunta no era muy clara. Aún así creo que sabes bien a qué me refería. El programa tardó en responder. Cuando lo hizo, me contestó algo que yo ya había leído varias veces por ahí. Este juego juega contigo al mismo tiempo en que tú juegas con él. Seguramente todas sus respuestas son genéricas. Después de todo, aunque yo no lo sabía en ese momento, estaba muchísimos años antes de la verdadera inteligencia artificial. Solo para probar un punto, se me ocurrió hacer una pregunta que me ayudaría a determinar si había alguna mente humana, alguna conciencia detrás del juego. Pero antes tienes que responderme una pregunta y no mientas, dijo la máquina. ¿Por qué dejaste la puerta abierta?
Miré por encima del hombro y encontré la puerta de la casa de mi amigo, efectivamente abierta. Creo que ya no era necesaria mi pregunta, pero de todos modos la hice. Me tardé varios minutos en terminar de escribirla, en parte porque estaba muy nervioso y me sudaban las manos. ¿Dónde dejaron las llaves del carro? No fue que quisiera ocuparlo, quería ver qué tanto sabía ese programa. Me dijo que a un lado de la puerta, en una cajita de madera. Efectivamente, las llaves estaban ahí. No hice nada más con el juego, lo desconecté de la tele, de la corriente eléctrica y también desconecté los controles. Para mí ya tenía suficiente con ese juego. Tal vez me atrevería a seguir jugándolo, pero cuando regresara Andrés, el resto del tiempo que ellos estuvieron fuera, yo solo iba a estarme un rato viendo la tele y luego me iba de regreso a casa. Cuando pasaron los 15 días y mi amigo llegó, lo primero que hice fue contarle del misterioso juego. Se veía entusiasmado por lo que yo le estaba diciendo, aunque parecía un poco escéptico. A ver, enséñamelo. Por más que busqué el disco, no lo encontré. Al día de hoy no sé qué juego jugué o con qué me topé en esa ocasión. Lo único que me queda, además de esta historia y los recuerdos, es que a veces cierro los ojos y esa imagen que se me quedó grabada en la retina, la de la cara blanca, vuelve a aparecer. La próxima semana tendremos no un relato largo, sino una recopilación de historias del fantasma en la máquina. Suscríbete para que no te la pierdas, activa las notificaciones para ser de los primeros en escuchar. Hasta la próxima. Alguien te observa en la oscuridad.